Churubusco proviene del vocablo náhuatl Huitzilopochtli, que los españoles modificaron y que significa lugar de los colibríes del sur o el lugar de Huitzilopochtli. En la época prehispánica, este poblado estuvo ubicado en un lugar estratégico tanto comercial como políticamente, por lo que resultó de vital importancia para la Ciudad de México Tenochtitlan, ya que fue el puente para realizar intercambios comerciales con otros pueblos. Esta actividad vinculaba el altiplano con la zona maya y otras regiones hacia el sur. A finales del siglo XV, Huitzilopochtli conformó con los pueblos de Iztapalapa, Culhuacán y Mexicalcingo el Nautetecutin o Confederación de los Cuatro Señoríos, quienes colaboraban en algunas tareas como ir a la guerra, tributar con trabajo o en especie y realizar distintas ceremonias y rituales como dependientes de la ciudad de Tenochtitlan. Además de la importancia comercial, también tuvo un gran significado religioso, ya que según la tradición, en este lugar se establecieron los descendientes de Huitzilopochtli, a quien se le honraba en un gran teocalli o templo. Este asentamiento fue muy próspero, por lo que después del templo mayor de Tenochtitlan, el más famoso y concurrido de la náhuac fue el de Huitzilopochtli. Contaba con un magnífico clima, rica vegetación y abundancia en agua, gracias al manantial de Acuecuexco, que nacía muy cerca de la población. Durante el periodo de Ahuizotl, se inició la construcción de un acueducto que surtiría a la Ciudad de México Tenochtitlan del vital líquido. Como dato curioso, se sabe por las crónicas que precisamente un mal funcionamiento de este acueducto ocasionó la muerte del tlatoani Ahuizotl. En 1519, a la llegada de los españoles, su gobernante era Huitzilatzin II. Al igual que los mexicas y otros pueblos, lucharon contra los españoles y sus aliados, hasta que el 13 de agosto de 1521 fueron vencidos y sus templos fueron destruidos. Ya en la segunda mitad del siglo XVI, el pueblo de Huitzilopochtli, o Cholopochtli, o Churubusco, como se le llamó más tarde, formó parte del corregimiento de Mexicalcingo, junto con Iztapalapa y Culhuacán. La conquista espiritual de la zona llegó de la mano de los primeros misioneros franciscanos llegados en 1523, Fray Juan de Ahora, Fray Juan de Tecto y Fray Pedro de Gante. En 1524 llegarán 24 franciscanos más, entre ellos Fray Martín de Valencia, a quienes vemos en este mural del convento de Huejotzingo en Puebla. Y es en este año cuando se establece la primera ermita del convento dedicado a Santa María de los Ángeles. Para el año de 1580 fue cedida a la Orden de los Dieguinos, quienes inician la construcción de un nuevo convento. Mientras tanto, unos años antes, en 1569, se establece muy cerca un templo dedicado a San Mateo. El convento fue construido sobre el basamento donde se ubicaba el teocalli dedicado a Huitzilopochtli. Fue un sitio muy importante, ya que establecieron un noviciado para preparar frailes y enviarlos como misioneros a Filipinas y Japón. En el siglo XIX, un hecho histórico muy importante ocurrió en las instalaciones del convento, conocido como la Batalla de Churubusco. En el sitio se enfrentaron el 20 de agosto de 1847 los ejércitos de México y los Estados Unidos durante la intervención norteamericana. Al mando del ejército mexicano se encontraba el general Pedro María Anaya, que logró detener por un tiempo el avance de las tropas norteamericanas hasta que se quedó sin parque y tuvo que entregar la plaza. Como resultado de esta intervención, México perdió más de la mitad de su territorio. Después de la exclaustración de los frailes en la segunda mitad del siglo XIX, el convento sufrió un grave deterioro. Aquí lo apreciamos en esta fotografía de principios del siglo XX. Tuvo distintos usos: hospital militar de enfermedades contagiosas, escuela de pintura al aire libre, que es lo que podemos observar en esta imagen. En los años 30 del siglo XX, se ubicó aquí un museo histórico,
Posteriormente, se sometió a varios procesos de restauración y reconstrucción, y para el 30 de septiembre de 1981 fue inaugurado el Museo Nacional de las Intervenciones. Ahora, hagamos un breve recorrido por el convento y sus alrededores. La construcción que se conserva del convento corresponde al siglo XVII. En sus muros aún podemos observar las huellas de la batalla de aquel 20 de agosto. Vamos a entrar. Un gran corredor nos recibe, y al lado izquierdo podemos observar unos arcos que forman parte del portal de peregrinos, el cual, como su nombre lo indica, es un lugar de descanso para los viajeros, donde incluso recibían un poco de alimento para recuperar fuerzas y continuar con su camino. Al fondo del corredor nos encontramos con el espacio que ocupó la cocina, el cual, después de una ardua investigación, fue recreado y podemos darnos una idea de cómo lució originalmente. En esta imagen podemos observar que la alacena se encontraba en lo alto para que los alimentos se conservaran lo más frescos posible. Ahora pasamos al refectorio, donde las mesas están dispuestas con algunos utensilios muy sencillos. La rama de los dieguinos era conocida como mendicante, debido a su austeridad. Sus alimentos provenían de su huerta y solo en ocasiones especiales comían carne y otro tipo de alimentos más suntuosos. En el anterrefectorio podemos tomar un descanso en los poyos para disfrutar los restos de pintura mural y los azulejos de talavera que decoran sus paredes. Ya en el segundo nivel, los espacios que fueron exclusivos de los frailes, como su capilla doméstica y las celdas, ahora son utilizados como salas donde se exhiben objetos que dan cuenta de la historia de las intervenciones armadas que ha sufrido nuestro país. En esta imagen, apreciamos un carruaje utilizado por don Benito Juárez. A lo largo de su construcción y sus salas, el Museo Nacional de las Intervenciones nos muestra las dos temáticas que componen sus exposiciones: la de museo de sitio como espacio conventual y la exposición permanente sobre las intervenciones extranjeras en México. Es un deleite recorrer sus jardines, el espacio que ocupó el huerto y apreciar todos los detalles de su construcción. Desde el 2006, cuenta con un salón de usos múltiples acorde al espacio y con un centro de consulta. Ahora, vayamos a conocer el Templo de San Diego. La portada de acceso al atrio corresponde al siglo XVII. Dos columnas cuadradas que rematan en pináculos enmarcan un arco de medio punto. Remata el conjunto un frontón triangular. Pasemos al atrio. El atrio es de pequeñas dimensiones y el conjunto está conformado a la derecha por unos arcos que pudieron ser una capilla abierta. Al centro observamos una pequeña capilla recubierta por talavera que cuenta con una cúpula con tambor y su linternilla. A la izquierda, la fachada del templo es de gran sobriedad. En esta imagen podemos apreciar una portada de flores dedicada a la Virgen María de la Asunción, en su fiesta patronal que se celebra cada 15 de agosto. El templo fue dedicado el 2 de mayo de 1678, después de una reconstrucción costeada por los benefactores Diego del Castillo y Elena de la Cruz. El interior es de una nave con planta de cruz latina, cubierta por bóvedas de cañón, y en el crucero se levanta una bóveda peraltada que remata en una linternilla. Su retablo principal es de gran riqueza artística. Data del siglo XVII. Podemos apreciar entre columnas salomónicas, al centro, una imagen de la Virgen María. En el segundo cuerpo, las esculturas estofadas de San Joaquín y Santa Ana, y al centro, un crucifijo. Sobresalen las pinturas al óleo realizadas por los mejores pintores de la época, Luis Juárez, Juan Correa y Manuel de Chave, realizadas entre los siglos XVII y XVIII. También cuenta con hermosos retablos laterales, dedicados a los santos de la Orden Franciscana, que están realizados en distintas épocas y estilos. En los muros del atrio, y realizadas en el siglo XVIII, encontramos 14 estaciones del Vía Crucis, realizadas en talavera poblana.
Al salir del templo, nos encontramos con una escultura dedicada al general Pedro María Anaya, quien estuvo a cargo de la defensa del convento en 1847, y a quien se debe esta frase célebre: si hubiera parque, no estaría usted aquí, la cual dedicó al general estadounidense Twiggs, al ser derrotados y al verse obligado a entregar la plaza. Esta escultura, realizada en los años 40 del siglo XX por Juan Olaguibel, se ubicó originalmente en una glorieta sobre Calzada de Tlalpan, pero tuvo que ser trasladada a su sitio actual cuando iniciaron las obras para instalar la línea 2 del metro sobre la Calzada de Tlalpan. Muy cerca del exconvento, sobre la calle de Jicotencatl, nos encontramos un poco escondido el parque del mismo nombre. Es un sitio con exuberante vegetación y bellas fuentes de talavera poblana, pero además de su belleza y tranquilidad, lo que nos llamó la atención de este lugar es el monumento al mestizaje, realizado por Julián Martínez en 1982, y que representa nada menos que a Hernán Cortés, a Malintzin y como símbolo del mestizaje a su hijo Martín Cortés. Y es que es raro encontrar una escultura de Hernán Cortés en nuestra ciudad. Los personajes se encuentran acompañados por un león, un águila, un chimali prehispánico y una armadura española. Desafortunadamente, desde 2003, el pequeño Martín desapareció y el monumento ahora luce de esta manera. Por último, para concluir nuestro recorrido nos trasladaremos a la calle Héroes del 47, donde haremos una rápida visita por la capilla de San Mateo Apóstol, construida a finales del siglo XVI. Su fachada es muy sencilla, cuenta con una portada enmarcada por nichos y un arco de medio punto para ingresar al interior. Presenta también un campanario con 2 cuerpos. Destaca su bella cruz atrial. El interior es de 3 naves divididas con gruesos pilares y arcos de medio punto, y una techumbre de viguería muy característica de los templos construidos en el siglo XVI. Su retablo principal es dedicado a San Mateo. Es de hechura reciente en estilo neobarroco. Esperamos que hayan disfrutado de este interesante recorrido. Nos vemos en el próximo.